Muy buenos días, este día vamos a hablar de lo que son las categorías gramaticales. Antes de iniciar, pues vamos a hablar sobre la reflexión de este día. Eres el artista de tu vida, no le des el pincel a nadie. Cada uno de nosotros pues tenemos nuestras propias metas, nuestros propios objetivos y por lo tanto somos nosotros los que vamos a darle los diferentes colores a esos momentos, a esas etapas, a cada uno de los desafíos y a cada uno de los objetivos alcanzados. Recordemos entonces qué son las categorías gramaticales. Son palabras que cumplen un rol en una oración y son etiquetadas con otros nombres. Puede ser también llamada parte de la oración, clases formales o familias de palabras. Algo bien importante es que la interjección ya no forma parte de la oración, sino que por el contrario constituye una oración. Entonces no se toma como una categoría gramatical, sino que ya se toma como una oración independiente. Veamos cuáles son estas categorías gramaticales. Las categorías gramaticales recordemos que se dividen en las variables, que van sustantivo, pronombre, adjetivo, determinante y verbo. ¿Qué es el sustantivo? Nombra una entidad. El pronombre sustituye el nombre de la entidad. El adjetivo caracteriza a esa identidad. El determinante actualiza a la identidad porque limita su significado. Y el verbo va a designar el proceso de la entidad. Ahora bien, la otra clasificación, que son las palabras invariables, son aquellas que no admiten cambios. En este caso está el adverbio, que es el que va a caracterizar el proceso, la preposición, que va a enlazar ideas, y la conjunción, que lo que hace es enlazar ideas y juicios. Y la interacción, que ya hemos dicho, en este caso va a funcionar como una oración independiente, con un sentido completo, va a expresar un estado emocional. ¿Qué es el nombre o sustantivo? Recordemos que es la palabra que designa personas, animales, cosas reales o imaginarias, pensamientos, sentimientos, emociones, fenómenos naturales, etc. O sea, todo lo que nosotros podamos nombrar. En este caso, recordemos que el sustantivo va a tener un lexema. Por ejemplo, aquí. Y este morfema es el que me va a dar a mí la información en cuanto a género y número, que son los dos accidentes gramaticales. Por ejemplo, acá, el sustantivo niñitas, en este caso el morfema itas, me va a dar género femenino y el número es el plural. Y ahí tenemos la primera categoría gramatical. ¿Cuáles son en este caso la clasificación de esta categoría gramatical? Por su significado se divide en comunes, propios, recordemos que ya estamos diferenciándonos. Los concretos son los que nosotros podemos percibir a través de cualquier sentido. Los abstractos son los que no percibimos a través de ninguno de los 5 sentidos. Los individuales, que nombran un objeto. El colectivo, que nombra a un conjunto de ese objeto. En el caso acá, el colectivo es rebaño. Por lo tanto, el individual es oveja. El contable es aquel que nosotros podemos contar. Tengo, por ejemplo, 12 lápices. Y el no contable nosotros no lo podemos contar, pero sí lo podemos cuantificar. Por ejemplo, usted dice, compré 3 libras de azúcar. Veamos entonces qué es el adjetivo calificativo. Dice que su función principal va a ser complementar y especificar características o cualidades de los sustantivos al que acompañan una oración. Y aquí tenemos, por ejemplo, casa roja. El adjetivo es roja y acompaña el sustantivo casa. Ahora bien, tenemos dos clasificaciones de acuerdo a su forma y lo que expresa. Tenemos los adjetivos especificativos y los adjetivos explicativos o epítetos. El especificativo es el que nos va a dar una cualidad que va a diferenciar al sustantivo del resto de su misma especie. Cuando yo digo, por ejemplo, un coche negro, lo estoy diferenciando de un coche rojo, de un coche amarillo. Igual, ¿verdad? Cuando decimos la pelota pequeña, lo estamos diferenciando de una pelota mediana, de una pelota grande, entre otros. Los adjetivos explicativos van a expresar una cualidad que deriva del propio sustantivo y eso es lo que lo hace especial. Por ejemplo, cuando decimos nieve, el sustantivo nieve, automáticamente usted relaciona el color y decimos blanca nieve. Fiero león, una cualidad de león, ¿verdad? Y esos son, en este caso, esta clasificación del adjetivo. Ahora bien, tenemos 3 grados del adjetivo, que es el positivo, el comparativo y el superlativo. El positivo solo nos dice la cualidad. El comparativo
pues aquí ya nos lo está dando. Está comparando. Y el superlativo expresa el grado máximo. Esta cualidad, aquí estamos, por ejemplo, agregando la palabra muy, decimos muy bonito. O podemos agregar la terminación ísimo, facilísimo, por ejemplo. Tenemos los apócopas de los adjetivos. En este caso, en lo que consiste es omitir la terminación de estas palabras. Por ejemplo, el adjetivo bueno se apocopa por buen. El adjetivo malo se apocopa por mal. Y el adjetivo grande se apocopa por gran. Veamos la siguiente categoría gramatical, el pronombre. ¿Qué es lo que hace el pronombre? Hemos dicho que sustituye a otra palabra, puede ser un sustantivo en este caso, que nosotros ya conocemos con anterioridad. Y hay varias clases de pronombres. Veamos el ejemplo. Pedro no es tan listo como él pensaba. Si digo Pedro no es tan listo, estamos hablando del sustantivo Pedro, pero ya en la otra parte, como él pensaba, él es el pronombre que está sustituyendo al sustantivo Pedro. Veamos otro ejemplo. Ellos comen mucho. En este caso, el pronombre es ellos. Está sustituyendo a un grupo de personas. Veamos entonces las diferentes clases de pronombres. Tenemos los personales, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. ¿Qué son los determinantes? Un determinante acompaña a un sustantivo para concretarlo, delimitarlo y aportar información sobre el mismo. Por ejemplo, el género, número, situación en el espacio o posesión. Es bien importante porque algunos determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, los exclamativos e interrogativos también pueden funcionar como pronombres. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que un determinante acompaña a un nombre. Entonces siempre vamos a encontrar el determinante acompañando a un sustantivo. Mientras que el pronombre no, lo que hace es sustituir. Entonces tenemos ciertas formas de los determinantes posesivos que los vamos a escribir sin tilde, ¿sí? Estas son formas átonas y ahí se utiliza exclusivamente como determinantes posesivos. Y tenemos, recordemos siempre, el pronombre cuando sustituye al nombre, ¿verdad? Va a ser un pronombre. Veamos entonces las clases de determinantes. Aquí tenemos los artículos, los determinantes demostrativos, los indefinidos, los posesivos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos, que son, recordemos, el pronombre sustituye al nombre. Veamos entonces el verbo. El verbo que expresa lo que hace, lo que puede hacer una persona, animal o cosas y los estados de esos seres. Por ejemplo, la lluvia cae, el campesino lleva un paraguas, el niño juega, el avión vuela, el cielo es azul, la niña está alegre. ¿Cuáles son las partes del verbo? Tenemos la raíz verbal y las deficiencias verbales. Recordemos que la raíz verbal o el lexema es la parte invariable del verbo, mientras que la dependencia verbal es la que cambia. Tenemos, por ejemplo, el verbo caminar. El lexema es camino, pero si yo tengo la dependencia verbal a, me está indicando, yo digo yo camino, tú caminas, él camina, que en este caso esta dependencia a me está dando la persona que realiza la acción, que es una tercera persona del singular. El caso igual caminó, la o me va a aportar esta información. ¿Qué son los accidentes del verbo? La persona y el número. Las personas gramaticales son tres. La primera persona, ¿cuál es? La que habla. La segunda persona es con quien habla. Primera persona yo, segunda persona tú. Tercera persona es de quién se habla, él. Esto es si es singular. Y si es plural, entonces sería nosotros, primera persona, segunda persona ustedes y tercera persona ellos. Veamos entonces otra información muy importante del verbo, que son en este caso los modos personales. El indicativo, el subjuntivo, el imperativo y el condicional. El indicativo pues comunica algo, ¿verdad? El subjuntivo, un deseo, el imperativo es una orden y el condicional, pues ahí nos está dando que hay una probabilidad. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Tenemos el infinitivo, todos los verbos terminados en ar, oer, oír. El participio terminado en ado, ido, to, so, yo.
Y el gerundio que termina en ando, yendo. Por ejemplo, en infinitivo, comer. Si estamos hablando en participio sería comido y en gerundio, comiendo. Y ahí tenemos entonces en este caso las formas no personales del verbo. El tiempo en el verbo, ahí tenemos presente, pasado y futuro. En el pasado es lo que sucedió antes. Por ejemplo, leí, leía. En el presente es lo que está sucediendo ahora, leo. Y el futuro lo que sucederá después, leeré. Y ahí está el tiempo en el verbo. Las formas simples y las formas compuestas. Otro accidente gramatical. Las formas simples es cuando nosotros encontramos un solo verbo. El verbo es capaz por sí solo de darme toda la información gramatical. En cambio, las formas verbales compuestas tenemos que van a ser dos verbos donde el verbo auxiliar haber conjugado es el que me va a aportar cierta información y el verbo principal que va a estar conjugado en un participio es el que me va a dar la acción. Cuando digo, por ejemplo, he llorado, ¿quién realiza la acción? Primera persona singular, pero si decimos por ejemplo hemos, solo vamos a cambiar el verbo auxiliar llorado, la acción ahora la realiza primera persona pero plural. Los verbos regulares, recordemos que son aquellos que van a mantener el lexema de raíz y todas sus dependencias verbales, mientras que los verbos irregulares o no mantienen el lexema o no mantienen la descendencia o no mantienen ambas cosas a la vez. Por eso son irregulares. El adverbio. Aquí ya vamos a comenzar a hablar de las palabras invariables. Su función va a ser modificar a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo. Y recordemos que ya dijimos, es una palabra invariable, por lo tanto no admite ni morfemas de género ni de número. Y aquí tenemos la clasificación de los diferentes adverbios, de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, afirmación, negación, duda, entre otros. ¿Qué son entonces las preposiciones? La preposición es una palabra que no cambia en la oración y sirve para unir o establecer relaciones entre frases o palabras. Cada una puede tener más de un uso y significado. Esto va a depender del contexto en el cual se esté utilizando. Puede indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, entre otros. Y las preposiciones que usamos son todas estas: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre, tras, durante, mediante, versus y día. Entonces, esto sí es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de estar estudiando. Veamos entonces con la última clasificación de las clases de palabras. Estas conjunciones lo que va a hacer es un enlace y va a unir la misma condición en cuanto a palabras. Por ejemplo, digo Mario y María, está uniendo dos palabras, pero si digo mi perro y el tuyo, está uniendo dos sintagmas. Y si digo lucharé y venceré, está uniendo dos oraciones. Recordemos que esta va a ser siempre una palabra invariable. Semánticamente no va a poseer ningún significado ¿Por qué? Porque lo que hace es una función de enlace. Veamos entonces cuáles son las clases. Tenemos las coordinantes. ¿Qué es lo que hacen? Unas palabras, sintagmas, oraciones independientes. ¿Cuáles son estas? Las copulativas, las disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Por ejemplo, en las copulativas tenemos la conjunción y, que es lo que nosotros estamos utilizando acá. Y las subordinantes, dice que su función va a ser unir oraciones subordinadas con las principales. Aquí ya estamos hablando de oraciones compuestas y tenemos las diferentes clasificaciones, pero eso pues ya se va a estudiar próximos años. Llegamos finalmente a lo que es la interjección. Entonces ya dijimos que la interjección ya no la vamos a clasificar como una clase de palabras, sino que ya tienen una independencia, ya funciona como una oración con un significado propio. Entonces, siempre la interjección va a ser una palabra invariable y una característica bien importante es que va a ir entre signos de exclamación. Hay dos clasificaciones que son las interjecciones propias o primarias y las interjecciones impropias. Las interjecciones propias son aquellas que se utilizan solo para ese uso y que va a denotar una emoción. Usted dice, uy, decimos, ojalá, ¿sí?
y solo se utilizan para eso. Las interjecciones impropias son aquellas palabras que también tienen otro significado dentro de otro contexto, que pueden ser verbos, pueden ser adjetivos, pueden ser nombres, entre otros. Cuando yo digo, por ejemplo, ojo, o sea, hay que estar atentos, esa es una interjección, le va a dar la entonación, ¿verdad? Porque recordemos que esto va a denotar un asombro, o sea, algún sentimiento. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a alguna presentación teatral, usted dice bravo, bravo, y aplaudimos, esta es una interjección impropia, porque la palabra bravo dentro de otro contexto puede también utilizarse como un adjetivo. Muy bien, entonces aquí hemos terminado ya lo que son este recorrido por las diferentes clases de palabras. Espero que nos hayamos recordado un poco, ¿verdad?, lo que ya hemos estudiado con anterioridad. Y esto nos va a servir mucho para la siguiente clase, que va referente a lo que son las clases de sintagmas. Así que esto también nos va a ayudar para la presentación de tarea del próximo viernes, ¿verdad? Pues cualquier duda, estamos a la orden, ¿verdad? A través del correo, a través de Twitter, y ahí pues nos conectamos nuevamente. Gracias, chicos, por su atención y espero pues que nos podamos ver muy pronto. Cuídense mucho y Diosito me los bendiga. Bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias.